¿Cómo están? Un gusto en saludarlos y en el poder estar con ustedes nuevamente aquí en El Hombre Jesús. Aquí permítame saludar a nuestra compañera Lili, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación. Muy bien, aquí con el gusto de compartir con ustedes. Sale. Hoy estamos contentos por este tema porque es algo que uno no se lo puede imaginar. Todo este camino de conocer el verdadero conocimiento y esencia que Jesús nos mostró, conocer al Padre Eterno, eh, miren que tenemos muchas maneras por donde nosotros podemos comenzar a sentirlo y a comprenderlo. Sin duda, el camino para que esto llegue a suceder es el de la espiritualidad. Por eso comenzamos con ese video sobre la pineal y la espiritualidad, donde comprendimos que todos tenemos tres cuerpos. El cuerpo que nosotros vemos, que es este físico, tenemos un espíritu y también tenemos el alma. Si quieren comprender esto mejor, vayan a ver ese video para que puedan aquí seguir el hilo de lo que vamos a seguir hablando el día de hoy. Tenemos que entender que para que conozcamos lo espiritual, también es muy importante que conozcamos lo físico. Entonces, la vida se inicia desde lo más pequeñito, algo que no podemos ver y que nos han enseñado que esto se llama la célula. Lili, esta célula, ¿qué nos puedes platicar sobre ella? Bueno, para empezar, como tú mencionabas, tenemos que comprender la célula porque ahí es donde empieza todo el proceso de grabación de las memorias que se van a dirigir hacia el espíritu. Entonces, para esto, tenemos que comprender que nosotros estamos conformados por 72 mil billones de células en las naturalezas, femeninas y masculinas, dando un total de 144 mil billones de células. Estas células nos van a permitir grabar toda la información que nosotros vamos a estar grabando durante todo el día y durante toda nuestra vida. También tenemos que comprender que todo nuestro cuerpo está lleno de células. Nuestros cabellos, nuestras pestañas, nuestros ojos. Hay células para los riñones, hay células para el corazón, etcétera. Se ha llegado a conocer un poco de la célula en el colegio, pero de forma muy superficial y realmente no se le ha dado la importancia de lo que conlleva esta célula. Para esto debemos de ver que la célula tiene una membrana. Esta membrana es como un impermeable que va a proteger esta célula y que va a permitir la entrada y la salida de la información. Va a entrar los nutrientes y van a salir todos esos desechos que va a generar esta célula. A su vez, esa membrana lo que va a hacer es que va a permitir la intercomunicación entre otras células. Por eso es muy importante conocer esta parte. La siguiente parte es el citoplasma. El citoplasma es el cuerpo que tiene la célula. Ahí es donde se van a alojar los nutrientes. Y bueno, lo más importante de la célula es el núcleo. ¿Por qué el núcleo? Porque ahí se contiene nuestra cadena genética, pero hay algo más importante dentro de ella. Y la ciencia lo ha llamado fotón, que en realidad tiene otra connotación. Este fotón es el que le va a dar esa energía real a la célula. Pero nosotros tenemos que conocer realmente cuál es su nombre de este fotón. Entonces, para eso, pues, te doy paso, Jimmy, para que nos platiques un poquito más sobre este fotón. Lili, es que en ese núcleo, que ya ha sido estudiado por pocos, pero es que tenemos a un científico alemán. Él se llamó Fritz Albert Popp. Este científico estudió el biofotón. Por ahí se ve Ujú. que él fue quien lo descubrió. Bueno, él no fue así. Él más bien lo redescubrió y hizo un muy buen avance en esa investigación. Él se pudo dar cuenta que, como tú mencionas, todo nuestro cuerpo está lleno de células. Y él encontró que en el núcleo de cada una de ellas se encontraba un destello de luz, una energía que apenas era perceptible,
y que esto es el fotón. En sus investigaciones, él pudo demostrar que esta luz, que él lo llamó la luz de la vida, pues también se veía en toda la creación, en las plantas, en los ríos, en las montañas, pero sobre todo en el hombre. También tenemos a otros investigadores, por ejemplo, esta familia que se apellidaba Kirlian, que fue quien hizo un dispositivo que tomaba fotografías para poder medir el campo eléctrico de los objetos y también de las personas. Ellos también veían que efectivamente nosotros emitimos una luz. Ahora, ¿por qué nosotros mencionamos que en ese núcleo se contiene el código genético de luz? Porque también está ahí no solamente eso, sino que está dentro todas las leyes universales y creacionales, las mismas que engendraron y que sostienen toda esta vida. Por lo tanto, ahí está toda la memoria de la creación. Y esto quedó aquí demostrado porque en esta hojita que nosotros podemos ver, cuando esta hojita fue incluso, pues la trozan, ¿no? Le quitan un pedacito, su campo de luz sigue intacto, sigue teniendo esa misma forma. ¿Qué me dice y qué nos puede decir esto entonces? Que esa luz no es solamente una luz como la que podemos percibir, sino que es una, bueno, es que yo puedo decir inteligencia, pero si digo inteligencia yo creo que me voy a quedar muy corto. Pero ahí se contiene todo, todo para que la vida comience a formarse. ¿Qué ejemplo podemos dar nosotros? Y yo creo que es algo tan sencillo que no lo hemos podido ver hasta hoy, no lo hemos podido contemplar. ¿Qué pasa con la luz del sol cuando penetra la tierra? De ahí surgen plantas. Brota una planta o un árbol que incluso este puede dar fruto y sirve para alimentar. ¿Qué pasa con los mares que se preñan de vida de esta misma luz? Tenemos el agua de mar con sus propiedades que curan, que sanan, porque están cargadas de toda esa luz fotónica que proviene del sol, porque es esa misma memoria de vida que está ahí dentro. Entonces, yo creo que es momento de que comencemos a ver la luz como lo que realmente es, no como una luz eléctrica, sino como nuestro principio, nuestro origen, todo el poder de vida que nosotros llevamos ahí dentro. Entonces, bueno, esta luz, vamos comprendiendo que entonces no es solamente luz, es energía. Todo en la vida se mueve por energía. Todos nosotros necesitamos esa misma energía para podernos mover. Hemos comprendido que nuestras células y nuestro cuerpo se mueve por energía que es generada dentro de ese citoplasma por un organismo que se llama mitocondria, que ya tú nos platicarás de él, pero que es este el que genera esa energía para que nuestras células puedan hacer todo ese proceso para que nosotros nos podamos seguir vivos. Lo que pasa es que existe otro tipo de energía, una energía que es una energía ser de creación. Es el espíritu que está dentro del Padre Creador. Y esto nos lo dejó referenciado Juan en la primera de Juan, donde nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando desde esa fuente, desde ese principio creador de donde todos venimos, que incluso este principio verbo era antes que el Padre Eterno, pero que a la vez era uno con Él. Y esa es la fuente a la cual en este momento nosotros buscamos o deberíamos estar buscando conectarnos. Ahora bien, damos esta introducción para poder continuar el tema. Entonces, ahora se viene la siguiente parte. ¿Por qué desconocemos esta energía o verbo? ¿Y por qué estamos conectados a otro tipo de energía que es la que libera esta mitocondria, que no es tan buena por los efectos negativos que causa y que Lili nos va a compartir en este momento? Entonces, Lili, ¿qué es o por qué no hemos conocido esta luz? ¿A qué se debe? ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, Jimmy, es una historia macabra de terror, pero hay que contarla porque no podemos estar todo el tiempo en esa inocencia por la cual el hombre, pues,
ha seguido su paso sin conocer qué lo enferma y qué lo ha matado y qué ha cortado sus años. Como tú mencionabas, hay dos tipos de energía. Aquí viene la pregunta para todos ustedes. ¿No se han puesto a pensar que si nosotros contenemos una luz creadora dentro de la célula y que dentro de esa luz creadora existe una perfección, por qué el hombre a pesar de eso enferma? ¿Por qué el hombre a pesar de eso muere? ¿Y por qué el hombre a pesar de eso cada vez se acortan más los años de vida? Entonces, bueno, aquí es la respuesta tiene que ver con esta historia de terror que les voy a platicar. Resulta que nosotros originalmente conteníamos 4 cadenas genéticas que tiene que ver con el ADN, pero fue pues manipulada una tercera cadena genética quedando como resultado ADN. Cuando se hace esta manipulación en la célula, se inserta esta mitocondria. Y al insertarse esta mitocondria, la célula empieza a tomar energía por el desconocimiento y la inconsciencia en la que uno a veces llega a caer, empieza a tomar esta energía de la mitocondria. ¿Qué se nos ha enseñado? Se nos han enseñado muchas teorías. Entre ellas está la de la endosimbiosis, que dice ser que estaba esta mitocondria por ahí, llegó la célula, la comió y la hizo una. Y en realidad no ha sido así porque la célula tiene una inteligencia. Entonces, si es inteligente, pues no va a ir comiendo cosas externas. ¿Por qué? Porque desde sí misma, desde su núcleo y desde ese fotón que tú mencionabas, ella genera su propia energía y esa energía es una energía creadora. Entonces no tiene nada que ver con la muerte. Si es creadora, pues no. Entonces aquí es donde nosotros tenemos un trabajo muy importante que hacer. La mitocondria lo que va a hacer es como si nosotros todos los días consumiéramos chicharrones o chetos. Aparentemente nos da una energía, pero es una energía chatarra que nos está dañando. ¿Por qué? Porque la mitocondria, al generar esta supuesta energía, está generando radicales libres y estos radicales libres van a empezar a enfermar la célula, la van a empezar a hacer que se enferme y por ende viene la muerte. Nosotros teníamos antecedentes que vivían hasta 700 años, 800 años, 900 años. Actualmente hay niños jóvenes, pues que ya están pues muriendo, ¿no? Inclusive el que llega a edad adulta ya no llega ni a los 100 años, pero tiene que ver por esta parte de la intervención que se hizo en la célula. Lo que a nosotros nos corresponde hacer entonces es conocer cuál es el proceso real de transformación en esta célula para que nosotros empecemos a dejar de darle alimento a esta mitocondria y empecemos a utilizar la energía original que tiene que ver con esta parte que tú mencionabas, Jimmy, que tiene que ver con el fotón, donde se contienen todas las leyes de creación. Y bueno, para esto también tenemos que conocer que esta célula en este núcleo tiene 7 cuerpecitos, pero ahorita no vamos a tocar este tema, sino nos vamos a enfocar en lo que rodean a estos 7 cuerpecitos. Estos se llaman, está al centro, en el centro está este fotón que tiene un cristal, que es como un cristal, y que emana esa luz, y a partir de aquí está cubierta por 4 capas velo. Estas 4 capas velo son como pequeños filtros. Hagan de cuenta que nosotros nos vamos a tomar un café y el filtro del café que extrae todo el líquido, así son las 4 capas velos. Lamentablemente, estas 4 capas velo se han ensuciado. Es como si nosotros a esos filtros nunca le sacáramos el café. Todo el tiempo tuvieran ahí el grano, el grano, el grano, y va a llegar un momento en el que se va a tapar. Es por eso que no se percibe esa luz que tú mencionabas, porque están sucias estas 4 capas velo. Entonces, para esto, Jimmy les va a platicar de la primera capa velo, porque es necesario conocer cómo se ensucian y cómo nosotros podemos hacer
ese cambio de información para que empiece a emanar esa luz del centro de la célula. Sabemos que las Así es. células poseen su propio aliento, su propio pensamiento, su propia conciencia. Cada una de ellas tiene una comunicación. Se deberían estar comunicando por medio de esa luz. Pero no. ¿Qué es lo que pasa? Que la información que se están pasando célula a célula es pura información de enfermedad, de vicio, de crimen, de mentira, degradación, de muerte. Es por ello que nos estamos enfermando. Por ello que es un envejecimiento también prematuro. Pero estas capas velo, ¿son malas, Lili? ¿O por qué están ahí? Antes de que comencemos a explicar una por una, yo creo que esto es interesante para la audiencia que nos está escuchando. Claro, bueno, las capas no son malas, tienen una razón de estar ahí y justamente es la protección de este principio original. La cosa aquí es que nosotros, por ese desconocimiento y por esta parte que te mencionaba que fue insertado esta mitocondria, hemos estado grabando información que no es igual a la que contenemos en este núcleo. Entonces, al estar pues guardando esa información chatarra, lo que estamos haciendo es que las estamos ensuciando, no las estamos usando para lo que realmente son, porque cada una de ellas sí tiene una función específica a nuestro favor. Todo lo que tenemos por dentro, todo lo que portamos, nunca va a ser en contra de nosotros. Siempre va a ser a favor de nosotros, exceptuando las cosas que han sido manipuladas exterior, en forma externa. Entonces, bueno, no sé si te respondí la pregunta que me estabas contestando. Sí, sí, sin duda. Muchas gracias. Entonces, ahí lo tienen. Es un plan de protección para todos ustedes, para que la luz que está ahí en el núcleo de su célula no pueda ser tocada y aunque les puedan manipular por todos lados, esa lucecita es la que jamás van a tocar. Entonces, podemos decir muchas cosas de qué es este ser de vida de luz. No, yo creo que no nos bastaría un programa o dos para poder contarles todo sobre ellos. Pero tengan en cuenta algo, que entre tanto que ahí hay, lo más importante es que se encuentra lo que ustedes realmente son. En ese núcleo se encuentran los pensamientos más hermosos, como destellos de luz, como estrellas en el firmamento. No la han podido mostrar porque no estamos pensando desde ahí, desde ese centro. Estamos Ujú. pensando desde esas capas que ya Lili nos explicó. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar por cada una de estas. Y la primera es una que se llama Senegal. Esta la conocemos como un terreno de barro movido. Nos dicen que esta es la capa de la ilusión, porque la hemos ido ahí llenando primero de todo lo que es mentira. La llenamos de vicio, de degradación, de mentira. Pero es que realmente nosotros tenemos algo que se llama razón instintiva. O sea que es un pensamiento de supervivencia. Nosotros por naturaleza buscamos el alimento, buscamos la unión natural entre pareja, buscamos el descanso. Pero todo eso, debido a esa manipulación que Lili ya nos comentaste, pues es una programación mental, un cambio de pensamiento. Entonces, la unión natural la cambiaron por simple sexo, por la voluptuosidad, por la lujuria. Entonces, dejamos a un lado el querer nosotros buscar una pareja para poder unirnos de la manera más natural, para poder buscar un aprendizaje juntos, para poder seguir sosteniendo la creación, por crear, el tener hijos, el educarlos de la manera correcta. Todo eso lo dejamos a un lado por eso que nos impusieron. También tenemos esa necesidad del alimento, que el alimento que ya consumimos, dejamos a un lado lo que es lo natural, frutas, verduras, lo que realmente nos nutra. Y bueno, ya vamos a una tienda, a un supermercado,
y vemos de todo menos alimento. Vemos pura comida procesada. También tenemos ahí la necesidad del descanso. ¿Qué ha pasado? Que ahorita está muy de moda el trasnocho. De hecho, tú lo mencionaste en el video pasado, todo el daño que este nos hace. Entonces ahí todo eso es una capa de la ilusión. Ahí vivimos de la manera que pensamos o creemos que es una necesidad cuando realmente nos está llenando o nos está llevando a una degradación del espíritu. Adelante, Lili. Sí, Jimmy, bueno, esta capa de Senegal, como tú mencionabas, al llenarla de todo este tipo de memorias, o sea, no se ocupa para lo que es para lo que tú mencionabas, se hace como un fango, es como si tú tuvieras un foco y a ese foco le empiezas a untar lodo, ¿no? Entonces, esta capa está con esa suciedad lodosa por todo lo que comentabas. Y bueno, la siguiente capa se llama viscosa, que está por dentro de esta de la cenagal. Entonces, imagínense, ya tenemos una capa con pensamientos de ilusión lodosos. Y la que sigue se hace como una gelatina por la mala información que está grabada dentro de ella. Entonces, esta gelatina es viscosa, es babosa y esta capa justamente se daña con toda la parte de la depravación del pensamiento parasitario. Originalmente, esta capa lo que hace es que trabaja con la razón emotiva. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nosotros grabamos desde la parte emocional de forma natural es la que va a ayudar a esta capa a mantenerse lúcida, ¿no? Pero lamentablemente, con todo lo que tenemos como información alrededor, ha hecho que nosotros no trabajemos con esta parte, sino que trabajemos con las emociones que no son libertarias, las emociones que dañan el pensamiento del hombre. Un ejemplo es que nosotros vemos un partido de fútbol y ni siquiera estamos jugando, estamos por fuera o lo estamos viendo por tele. ¿Y qué es lo que está pasando, no? ¿Qué tipo de emociones que estamos generando que no son naturales? Pues empieza a generar esa adrenalina y hasta terminan peleándose. O cuando vemos una película, una novela, siempre son esas emociones artificiales las que van a hacer que esta capa se haga viscosa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a cambiar ese tipo de emociones por las emociones libertarias. Una emoción libertaria es, por ejemplo, qué es lo que nosotros sentimos cuando abrazamos a nuestro prójimo o cuando escuchamos el canto de un pájaro, etcétera. Una de las cosas que también dañan a esta capa justamente es todo ese tipo de información de lo que nosotros hemos venido aprendiendo en el mundo como hechicerías, brujerías, este, nueva era, todo eso la va a ir dañando. Entonces, cuando está muy metido en ese tipo de mundo, aquí se van haciendo parásitos y esos parásitos van consumiendo pues esta parte de la viscosidad que nosotros lleguemos a generar en esta capa. Entonces, por eso es importante conocer qué tipo de pensamientos tenemos, cómo nosotros visualizamos en nuestro exterior y obviamente también nuestro interior, cómo percibimos ese tipo de información y cómo lo reproducimos de acuerdo a nuestras emociones. Si, por ejemplo, escucho una canción y la escucho con tranquilidad o la estoy escuchando y ya me estoy tomando unos tragos, ya estoy así como cortándome casi las venas, ¿qué es el tipo de información que yo quiero percibir? De acuerdo a eso es como va a estar esta tapa velo. Entonces, sí es importante cuidar cómo vemos, cómo olfateamos, cómo saboreamos, cómo escuchamos. O sea que tenemos que estar constantemente en vigilia de nuestros 5 sentidos para que esta información no entre como ese fango o esa gelatina a tapar toda la luz que contenemos en este cristal. Y bueno, ya que nosotros empezamos a hacer conciencia de esta información que les estamos comentando,
Es ahí donde nosotros podemos hacer una reprogramación de toda la información que entran a través de nuestros 5 sentidos para poder trabajar con la siguiente capa de lo que adelante Jimmy, ¿nos puedes platicar más sobre esa siguiente capa de lo? Claro que sí. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? Adentrarnos, escudriñar muy bien todo lo que nosotros somos. Cada uno de nuestros errores, eso que conocemos como costumbres, como vicios, hay que saber identificar muy bien lo que tenemos grabado como mentira para poder identificar todo aquello que es natural, para nosotros comenzar a vivir de la manera más natural posible. Pero es que ¿cómo vamos a saber cuál es la manera correcta de vivir? Y no estamos hablando de imposiciones ni de reglas, porque claro, cada uno podrá decir, bueno, cada uno vive a su manera. Ahorita nosotros estamos compartiendo esto no para la gente que confunde una libertad con el libertinaje, sino para todos aquellos que buscan acercarse a este conocimiento, que buscan llegar ahí a su mismo ser. Entonces ahí ya tenemos un trabajo grande por hacer en esas dos primeras capas, cenagal y esa viscosa. Una vez que yo ya identifiqué y comienzo a trabajar en todo ello, llego a esta tercera capa que es la de ajuste. Entonces yo ya comienzo a ajustar todo lo que yo hago, mi pensamiento, como lo dijo Lili, ya yo comienzo a cuidar la manera en cómo hablo, cómo veo, cómo utilizo mis 5 sentidos. Porque aquí en esta capa se me muestra lo que realmente soy yo. O sea que aquel que es rabioso, pues se convierte aún más rabioso. Al que es mentiroso, pues comienza a hacer aún más mentiras. Pero todo lo contrario, que uno se puede encontrar con el que realmente yo soy bondadoso y comienzo a actuar en obras de luz. Que no, que comienzo a decir más la verdad porque yo siento necesidad de que, bueno, ¿por qué decir tanta mentira? Así, aunque esta sea muy pequeñita, yo comienzo a decir siempre la verdad. Empezó entonces, como dijo Lili, comienza una reeducación del pensamiento. Mismo Jesús también lo mencionó en el Apocalipsis cuando dice, el que sea justo aún más todavía. El que sea santo, santifíquese aún más todavía. Y más adelante nos dice, pues yo vendré pronto y recompensaré a cada quien su obra. O sea que a través de ese esfuerzo que hay por cambiar, logro por fin penetrar a lo que realmente soy. Porque si nosotros hablamos de que somos realmente un espíritu, entonces recuerden y tengan muy presente esto siempre, que ustedes no son solamente lo que ustedes ven ahorita en un espejo o el cómo son ahorita. Ustedes llevan un proceso de aprendizaje de varias encarnaciones y son ellas, es su ser lo que ustedes ahorita tienen que encontrar y tienen que manifestar. Por eso es que tenemos que hacer este gran proceso de limpieza en la célula. Entonces ahí está la capa del ajuste. Comienzo a ajustar mi pensamiento. Yo ya no pienso con esas dos primeras capas. Ahora comienzo a pensar con el pensamiento luz. Un pensamiento más de amor, un pensamiento más de bondadoso. Podemos decir, Lili, que ya comenzamos a pensar más con el corazón. ¿No, no sería así de esa manera? Así Muy así bien. es, Jimmy. Porque cuando nosotros empezamos a hacer todo este proceso de reflexión de cómo estamos por dentro, empezamos a escuchar más a esa voz interior o a ese corazón que tú mencionabas, pero también empezamos a escuchar a esos servidores de luz que tú habías mencionado en un inicio. Esta parte, cuando nosotros empezamos a hacer eso, nosotros mismos nos empezamos a ajustar. Nadie va a ajustar a nadie. Nosotros solamente venimos a compartirles esta información que nos ha funcionado a nosotros para empezar a hacer un cambio. Entonces, la idea es que logremos comprender que si nosotros tenemos un origen perfecto de luz, podemos volver a recuperar ese origen perfecto. Solo tenemos que empezar a reeducar nuestros sentidos
y a romper ese molde de pensamiento que hemos venido conformando por muchos años y que está muy grabado dentro de esta célula. Esta capa va a empezar a ajustarnos y nos va a hacer tocar la siguiente capa. La siguiente capa, que es la que está más cerca a este cristal o a este servidor de luz, se llama exactamente. ¿Por qué se llama exactamente? Porque trabaja con la mente crística que se contiene dentro de cada una de las células. Entonces, cuando yo empiezo a pedir, a hacer un cambio, porque cabe mencionar algo muy importante. Este servidor de luz que se encuentra dentro de la célula nunca va a trabajar o a presionar a alguien a que haga su cambio, sino cuando yo, desde mis acciones y mi necesidad de volverme a reconectar con el creador, empiezo a buscar. Entonces es ahí donde este servidor de vida luz va a dar una respuesta y va a empezar a darte como los pasos a seguir para que tú puedas hacer este proceso. Entonces es ahí donde podemos realmente empezar a trabajar con esta capa de exactamente. ¿Por qué? Porque ya nuestro pensamiento se empieza a modificar y toda la información errónea que yo he ido grabando por mucho tiempo en esta célula se empieza a cambiar. Es como si nosotros pusiéramos un vaso lleno de café y todo el tiempo estuviéramos virtiendo agua. Va a llegar un momento en el que va a dejar de ser café, va a ser un agua cristalina. Entonces, es lo que nosotros tenemos que alcanzar, que empiece a tener más peso las memorias que son iguales a las leyes que contiene este cristal, para que nosotros volvamos a regresar al punto original desde donde nosotros fuimos creados. Gracias, Lili. Ya dijimos que esta luz, que se conoce como fotón en el mundo, está en toda la creación. Pero si nosotros nos remontamos al origen, desde donde ellos fueron formados, ahí ya los comenzamos a ver de una manera distinta. Estos biofotones, que no son materia, son pura energía, pues fueron creados allá, o sea, son cuerpos de pensamiento anterior, o sea, a la creación de todas las humanidades. O sea que ellos fueron creados antes de que todo esto que nosotros conocemos ahorita existiera. Por lo tanto, no obedecen a ninguna forma de pensamiento de, de la razón terrestre. Estos cuerpos de pensamiento fueron formados en el mismo lugar incluso donde surgió el Cristo, el vástago de la creación. Y estos seres de vida luz fueron esparcidos en toda la creación como soles humanos, como planetas, como sistemas solares, como galaxias. Entonces son ellos los que van esparciendo la vida. Nosotros podríamos decir que estos servidores en toda la creación son la misma mente del vástago, son la mente del Cristo. Entonces, a través de un ajuste del pensamiento y de nosotros ir avivando esa fuerza que es voz interior, que proviene de ese núcleo, de ese serviluz, nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos conteniendo la mente del Cristo. Por eso se llama exactamente. Estos servidores de vida luz, fíjate, Lili, cómo, qué es lo que todos ellos tienen allá adentro. Está el código original de cada uno de nosotros. Ese mismo código que está citado en el Apocalipsis 4 como los cuatro seres vivientes. LPAE. Pero hay una de estas humanidades, porque estas constelaciones son humanidades. Específicamente la humanidad de Acuario. Fueron quienes nos dieron este serviluz a esta humanidad. Pero lo que está grabado ahí tiene también la memoria de las cuatro estrellas. Cuatro estrellas o edades donde se fue haciendo la creación, que es una edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. Pero cada uno de estas cuatro estrellas, que son cuatro reinos, poseen también cada uno de ellos tres reinos. Ahora, estos reinos no son como los reinos de la tierra.
no sé, podríamos decir como comunidades o pueblos, no. Los reinos allá son formas de pensamiento. Y estos mismos formas de pensamiento, ya dijimos que son tres por cada una de estas estrellas, entonces en el serviluz se contienen grabadas 12 formas de pensamiento cristal que provienen desde el mismo lugar donde se encuentra el Padre Creador, desde la isla luz del Padre. Entonces, fíjense todo lo que tenemos ahí grabado dentro. Es por ello que es la misma memoria de la creación. Por eso es que Jesús nos invitaba tanto a que nosotros nos limpiáramos, a que nosotros buscáramos siempre la perfección, porque el serviluz pide una condición para que el hombre pueda utilizar esa energía, para que se pueda conectar a ese serviluz, y es la perfección. Porque si nosotros hablábamos de esta energía viviente, la misma energía que engendra hombres, mentes y conciencias, este verbo en esa primera de Juan que mencionamos nos dice una condición, Lili, que la luz siempre prevalece ante las tinieblas y que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Ahí tenemos todo. Nos lo dijeron de una manera tan sencilla y no lo pudimos ver. Si nosotros queremos reconectarnos a ese principio, el verbo creador, nuestro origen, simple, sencillamente, no debe de haber ningún tipo de tinieblas en nosotros. Y bueno, estos servidores están ahí para hacer lo que tienen que hacer. Nosotros no les vamos a decir a ellos cómo actuar, porque tú lo dijiste, ellos poseen su propio pensamiento. Nada más que a nosotros nos pide nada más una condición. Casi, casi que nos están haciendo así. Ustedes no interfieran. No me estén metiendo aquí ideas locas que no existen. No me metan creencias, religiones, formas de pensamiento que solamente me están apagando. Aquieta tu mente. Busca el conocimiento del verbo, que por eso vino Jesús a traértelo. Investiga todo sobre su vida, sobre sus actos. Aprende de él. Aplícalo y nosotros resplandeceremos como estrellas, como soles, porque eso es lo que realmente son. Entonces, con ellos, cuando yo hago todo este trabajo de limpieza, comienza a surgir ese proceso de mutación que es la real resurrección. Entonces, todas esas capas que están tapando esa luz comienzan a interconectarse entre ellas y comienzan a conformar ahora un cuerpo luz o un cuerpo de conciencia. Mismo cuerpo que Jesús mostró a sus discípulos cuando lo vieron y que resplandeció como el sol. Y eso es lo que él estaba haciendo. Podemos decirlo que en términos más de ciencia tal vez, lo que pasó con Jesús es que fue un río o una emisión de luz fotónica. Es lo que pasaba con Jesús. Hubo un proceso ahí molecular entre cada uno de sus átomos donde hubo un movimiento de electrones que hizo que esa luz pudiera avivarse. Esa luz que ya hablamos como memoria de la creación comienza a sanar nuestro cuerpo desde nuestra célula. Entonces, Lili, bueno, podríamos hablar mucho más, pero yo siento que no nos detendríamos y no nos alcanzaría el tiempo más bien para hablar de todo lo que estos servidores de vida luz hacen con nosotros. Pero lo que estamos nosotros buscando compartir es la manera de que los podamos sentir. Así es, Jim. Y bueno, también lo que nosotros buscamos es que nos demos cuenta que lo que vino a enseñar realmente Jesús es que nosotros podríamos hacer ese mismo proceso que tú mencionabas si nosotros empezamos a hacer un cambio. Entonces, ese proceso se podría decir que el hombre podría resucitar a ese hombre viejo que está muerto en vicios, en enfermedad, en miseria del pensamiento, claro. Y lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es, así como el servidor de vida a luz, empezar a servir. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a servir? Haciendo un cambio de pensamiento y empezar a buscar la perfección.
y la perfección solamente se encuentra escuchando la voz interior. Nunca se va a escuchar por fuera, nunca la vamos a encontrar siguiendo en el error. Entonces, por eso Jesús nos decía, esto y muchas cosas más podéis hacer si creyesen, pero no hablaba de una creencia, no hablaba de creer en cualquier cosa que ustedes, con todo respeto, crean, sino más bien se refería a crear. Entonces, se refería a crear a ese nuevo hombre con un pensamiento perfecto, con un cuerpo limpio, serviluz, y con un corazón puro, con ese corazón lleno de amor. Y bueno, no es difícil, simplemente es volvernos a reconectar a ese origen perfecto creador, donde nosotros podemos mostrarlo tan simple como darle el abrazo a un hermano y también tenerle comprensión a un hermano, pero sobre todo tener comprensión en qué momento estoy yo, tener comprensión en qué tipo de acciones me desconectan con este origen perfecto y empezar a hacer pues ese impulso para que nosotros podamos empezar a hacer un trabajo interior. Entonces, prácticamente la resurrección empieza con la limpieza de la célula. Por eso es importante que conozcamos cómo es que trabaja esta parte. Y bueno, sabemos que el tiempo es corto y que la información a lo mejor pudiéramos entrar a más y para eso pues va a haber una serie de talleres en las que ustedes van a poder profundizar más con estos temas, vamos a poder explicar más cosas de la célula y sobre todo las mecánicas para que nosotros podamos alcanzar esa perfección, ¿cierto, Jimmy? Así es, síganos ahí en nuestras redes sociales, ahí lo pueden ver arriba, el Hombre Jesús 144 y en Telegram, el Hombre Jesús Centro de Investigación, que es donde compartiremos estos talleres. Entonces, bueno, ¿qué más? Ahorita que mencionabas esto que nos compartías sobre el Serviluz, y yo me quedé pensando y bueno, uno comienza a recordar y más cosas que uno quiere compartirles, que ciertamente es mejor hacerlo con su tiempo, en alguna preparación o hasta en una manera presencial. Pero podemos decir que ahorita vamos conociendo estos mecanismos, que son eso, mecanismos espirituales que nos van conectando a ese origen, que nos permite ir conectándonos a esa energía ser de creación que es el verbo. Entonces, ustedes podrán decir que, bueno, yo no necesito de eso, pues si yo tengo a la mitocondria que me da esa energía que es el ATP y no necesito de más. Bueno, entonces, eh, lo bonito de esto es que hasta los mismos serviluces o servidores de vida luz, hasta eso respetan nuestro albedrío. Como lo dijo Lili, ellos no nos van a estar ahí como hostigando, hey, hey, despiértate. No, ellos despiertan, sí, despiertan por la voluntad y la necesidad que uno tenga de ser como el Padre Creador, de buscar esa perfección. Entonces busquemos este pan de vida que es la energía o el cuerpo serviluz. Ya no busquemos otro tipo de energía. Es más, ya ni siquiera busquemos las otras energías que podemos encontrar, porque hasta bebidas energetizantes que podamos tomar, esas bebidas que nos dan alas, pues no, los servidores de vida luz no nos van a dar esas alas, nos van a dar unas alas mejores, unas alas de eterno fulgor, o como nos dice la lógica, el nuevo plumaje interior, que nos va a preparar para emprender ese nuevo vuelo. Un vuelo, yo quiero compartirles algo para cerrar, para ir cerrando ya esta reflexión, sobre el cóndor, un ave pues muy conocida en el sur del continente de Latinoamérica. Y es que este cóndor es un ave enorme, hermosa, unas alas gigantescas. Tiene él una característica que a mí me dejó y que las voy a dejar a ustedes para que lo reflexionen. Esta ave, cuando ya está en sus días últimos, emprende un vuelo, pero este vuelo no es como el que hacen toda su vida, sino que es un vuelo especial. Es el vuelo
más alto, hasta donde ellos puedan llegar. Y justo al momento donde ellos ya no pudieron volar más, en ese momento el ave pues ya pierde la vida, cae en una caída libre. Unos podrán ver esto, no le encontrarán sentido, algunos lo podrán ver cruel, pero recuerden que la creación está justamente para eso, para aprender, para que la podamos contemplar, observar. ¿Qué enseñanza nos deja ese cóndor? Que para morir hace el vuelo más majestuoso de su vida. Y ese es el mismo vuelo que nosotros tenemos que hacer. Y sí, nosotros tenemos que morir, pero es morir a esas capas velo, a esas primeras dos capas velo, que es el hombre de barro, el hombre viejo, el que está lleno de esos vicios, de esas mentiras, de esa degradación, para emprender un nuevo vuelo, con ese plumaje interior que son estos servidores de vida y luz, que es donde está toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo lo que necesitamos se encuentra ahí. Lili, con esto la reflexión que me gustaría que ya compartí. Y bueno, eh, comentarios finales. Pues bueno, primero agradecerte por haberme invitado nuevamente y, y mi comentario o mi reflexión sería que nosotros somos capaces de volverlo mortal en inmortal. Solamente tenemos que sentir ese corazón, tenemos que sentir la voz interior, que son esos 72.000 billones de serviluces en un total de 144.000, pues hablándonos. Entonces, es sentir esa voz interior y actuar, porque solamente así se vertirá la inteligencia sobre nosotros y podemos dar esos pasos precisos en este hermoso sendero, que es el regreso a nuestro origen perfecto de luz. Muchas gracias, Lili. Bueno, gracias a ustedes también por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos a una próxima. Un abrazo, chao, chao.